Para el año de 1910, el país entero se alista para celebrar el primer centenario de la independencia. Se inauguran plazas y parques, se escriben odas, se organizan juegos florales, competencias, conciertos, funciones de cine, desfiles de moda. Para entonces la ciudad capital albergaba no más de 120.000 habitantes. Esta reconstrucción permite al espectador desplazarse desde la Plaza de Bolívar hasta la iglesia de San Diego, en la actual calle 26, para conocer por la carrera séptima, antigua calle Real, trozos de la sencilla villa colonial. Iniciamos un recorrido por la Bogotá de principios del siglo XX, una aldea que comienza en el período republicano a vestirse de ciudad. Muy poco de esa Bogotá de antaño se conserva. Las transformaciones urbanas en una ciudad de más de 7 millones de habitantes continúan. Lugar para el mercado, encuentro y plaza pública, la Plaza de la Constitución, Parque Bolívar y finalmente Plaza de Bolívar, sufrió modificaciones a lo largo de los siglos. Para mediados del siglo XIX, siguiendo los patrones republicanos, se diseñó un jardín estilo inglés alrededor de la estatua del Libertador. Lugar de reunión por autonomacia, la plaza será espacio para el chisme, los negocios, la divulgación de las noticias y punto de partida de los carruajes y el tranvía. En los 4 costados estará representado el poder eclesiástico, civil y militar. Tras siglos de reconstrucciones en los albores del siglo XIX, el arquitecto Fray Domingo Petrés diseñó la catedral. Su estilo, por años criticado, contrastaba con la sencillez de la capilla del Sagrario, concebida para albergar el sacramento a mediados del siglo XVII. La Casa de Rentas y Aduana se construyó durante la colonia y tras la proclamación de la independencia tuvo varios usos. Fue sede de la Secretaría de Hacienda, Tesorería, Casa de Correos y albergó almacenes y cafés hasta mediados del siglo XX, cuando se demolió para construir el Palacio Arzobispal. En el costado sur, a finales del siglo XVI, la Compañía de Jesús compró una serie de casas y levantó un claustro que serviría de sede para el colegio. En 1914 se ordenó su ensanche, se demolió parte del claustro y en 1937 la obra se entregó para la sede del Colegio Nacional de San Bartolomé, como lo conocemos en la actualidad. El Capitolio Nacional, llamado el Enfermo de Piedra, fue un sueño romántico. Tardaría más de 80 años en estar totalmente terminado. Inaugurado en 1926, el edificio marcó la ruptura entre el período colonial y la nueva arquitectura denominada republicana. Sobre el costado occidental se encontraban las galerías Arrubla, donde funcionaba la administración de la ciudad y el consejo, entre otros. En 1900, un incendio destruyó por completo el inmueble, así como el archivo histórico, incluida el Acta de Independencia. El Palacio Liébano, bautizado en honor al ingeniero que apoyó su construcción, continuó su uso mixto durante muchos años. En 1974, el municipio logró adquirir la totalidad de la edificación que se restauró y adecuó como sede de la Alcaldía Mayor. Las casas del costado norte prestaban sus primeros pisos para comercio. Y a lo largo de la calle Real, los almacenes proveían a la región de múltiples enseres.
Las chicherías y fábricas artesanales, tras la República, pasaron a los arrabales. Sastrerías, almacenes de ropa fina para dama, enseres para la casa, paños, sedas y sombreros, licores, cigarrerías y tabaquerías, pianos y bandolas, pastelerías, libros, joyas y boticas. Una ciudad pequeña que importaba prácticamente todo, pues la industria era hasta entonces incipiente. En la República, y según la importancia del almacén, se empezaron a adornar las modestas construcciones coloniales. El segundo y tercer piso continuarían su uso residencial. Se buscaba con resultados modestos que la villa estuviera a la altura de cualquier ciudad europea. Hasta bien entrados los años 40, en la calle Real y sus inmediaciones, se podía conseguir desde una aguja hasta perfumes de Oriente y vajillas inglesas. Para entonces, la ciudad contaba con varias pensiones y hoteles modestos para recibir a los viajeros. Generalmente en viejas casas coloniales se adaptaban habitaciones y se ofrecía la comida. Servían además como salones para tomar el té en las tardes. El Hotel Atlántico se construyó alrededor de 1912, entre las calles 11 y 12, uno de los primeros edificios en cemento y de estilo neoclásico. Distribuido pensando en los clientes, moderno y lujoso, fue el precursor de los posteriores Regina y Granada. Ofrecía elegantes habitaciones con sala de baño, al contrario de las pensiones, cuyos servicios eran comunes y se encontraban luego de traspasar 3 patios. El edificio fue presa de las llamas tras el 9 de abril de 1948. El aporte del comercio no se verá únicamente en los cambios de fachadas. Para finales del siglo XIX, la República propone los pasajes y bulevares, siguiendo la moda europea. Sobre la actual carrera séptima, Leo Siegfried Kopp mandó construir el llamado Bazar Veracruz para instalar allí sus almacenes y dependencias. Según los cronistas, este edificio rompía la monotonía, pues marcaba una época en las transformaciones de la antigua Santa Fe, acusando en sus grandes líneas el talento de un arquitecto. Para las celebraciones del centenario, el Bazar Veracruz fue sede del Teatro Variedades, donde se estrenó la película Los funerales del rey Eduardo VII de Inglaterra, con lleno a reventar. Albergó oficinas de abogados prestantes, notarías, la administración del ferrocarril del norte y la Sabana y almacenes diversos hasta la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XVI, sobre el eje de la calle de la Carrera, actual Carrera Séptima, a la altura de las calles 12 y 13, y sobre el costado occidental,
se autorizó a la Orden de los Dominicos para levantar la primera iglesia de la orden. Al poco tiempo, esta fue reemplazada por un conjunto compuesto por una iglesia y un convento de 3 claustros. Casa de los Dominicos y Universidad fue una de las primeras escuelas superiores de la Nueva Granada hasta el gobierno de Mosquera, cuando se entregó a los militares y se adecuó su claustro como cuartel. Años más tarde, albergó temporalmente a la Escuela de Música y la Escuela de Artes. En los comienzos del siglo XX fue sede de oficinas públicas y de correos. Para entonces, Domingo Schiacchi, Fray Domingo Petrés y Pietro Cantini, en diversas épocas hicieron aportes al hermoso conjunto, averiado en los terremotos del siglo XIX y principios del siglo XX. Para 1920 se le consideró austero y pobre. La Academia de Historia intervino y emitió un concepto que intentaba salvar parte del conjunto. En el año de 1938, el gobierno insistió que el edificio era un estorbo para el desarrollo de Bogotá y consideró su claustro un modesto ejemplo de albañilería. En marzo de 1946, los dominicos vendieron el templo y la casa conventual. El 15 de agosto, la iglesia cerró definitivamente sus puertas, y en 1947, la bella cúpula vidriada, que caracterizaba la silueta de la ciudad, fue despedazada y los muros del edificio fueron cayendo entre nubes de polvo. El río San Francisco surtía de agua a la ciudad. Los molinos construidos sobre sus rondas utilizaban la fuerza del caudal. En él se lavaba la ropa y a la vez se arrojaban los residuos, basuras y aguas negras. Caudaloso y profundo, permitió el abastecimiento de agua hasta finales del siglo XIX y luego, disminuido su cauce y contaminado, empezó a convertirse en un estorbo. Muchos puentes se construyeron a lo largo de los siglos para sortear el río, eje que partía a la ciudad. Estos fueron por años hitos urbanos, construcciones en madera y luego cal y canto. Poco a poco fueron desapareciendo junto con la memoria del río. Ya para finales del siglo XIX, se empezó la canalización de parte del cauce entre los puentes de San Miguel, sobre la carrera séptima, y el de Cundinamarca, en la carrera octava, y se autorizó la construcción de un edificio sobre este predio. Inicialmente se concibió como Palacio de la Gobernación y luego se decidió sería pasaje comercial. La construcción del Rufino José Cuervo, por cuenta de los presos de la cárcel vecina, se prolongó por más de 2 décadas. La primera etapa a cargo de los ingenieros Alejandro Manrique y Zoilo Cuéllar. Su influencia y proporciones cambiaron por completo la escala del lugar. 2 pisos sobre la calle Real y 3 sobre la calle Florián ocuparon la cuadra en sentido longitudinal, y el edificio sustituyó la mayoría de las casas que antaño bordeaban el río.
Se concluyó y reinauguró en 1921. Funcionaron en él oficinas de correo y telégrafos. Albergó el Museo Nacional y comercio diverso. Se mandó derrumbar a tan solo 20 años de haberse concluido para dar paso a la que conocemos en la actualidad como la Avenida Jiménez. Para 1557 se inició la construcción de la iglesia y el convento de San Francisco, orden mendicante. El conjunto sobre el Camino de la Sal se convertiría en uno de los ejes principales de la ciudad. La iglesia en su construcción original constaba de una nave, a la cual se le irían agregando capillas sobre el costado oriental. Estas fueron integradas para ser convertidas en una segunda nave en el momento de la construcción del templo, llevada a cabo luego del terremoto de 1785. En cuanto al convento, luego de la desamortización perteneció al Estado y para 1917 se derrumbó para construir el Palacio de la Gobernación. Por su localización equidistante de la Plaza Mayor, en la plazuela de la iglesia se organizaba desde la colonia el mercado de frutas, verduras y hierbas aromáticas, y se le conocía como Plaza de las Hierbas. En el costado suroccidental, el virrey Solís mandó levantar un edificio de gobierno. Las fábricas encargadas de organizar todo lo referente al tabaco, los naipes, la pólvora y el aguardiente. En 1891 el edificio se vendió a particulares y funcionaron allí importantes establecimientos comerciales e imprentas hasta mediados del siglo XX. Por ser eje crucial en la ciudad tanto social como comercialmente, para finales del siglo XIX se estableció en la construcción de la esquina noroccidental el Colegio Pestalozziano, plantel privado particular, con profesores egresados de la Escuela Normal. Regido por las señoras Eva y Paulina Gooding, se anunciaba como una institución donde se imparte excelente formación, en el paraje más central e higiénico de la ciudad, con dormitorios científicamente aireados, durante el día y la noche, agua potable y abundante y baños higiénicos de regadera. Para entonces se demolió la capilla del Humilladero, la primera ermita construida en la ciudad, localizada en la plaza, y se inauguró un jardín diseñado por Casiano Salcedo, cerrado con una verja forjada. Se instalaron los primeros faroles a gas de la ciudad. Se rebautizó como Plaza de Santander y se emplazó un busto mandado a hacer en Italia. 8 años después de la fundación de Santa Fe, los conquistadores ordenaron levantar la ermita de la Veracruz. El terreno pasó posteriormente a ser propiedad del convento de los franciscanos. Se amplió a mediados del siglo XVII. Se reconstruyó en el siglo XIX tras el terremoto. Fue restaurado en 1904 por Julián Lombana y finalmente en el año 1960 se hizo la más drástica transformación, fisonomía que hoy conocemos. Los hermanos de la Veracruz tenían entre sus obligaciones la de asistir y enterrar a los condenados a muerte.
Los patriotas y ciudadanos del común, ahorcados o fusilados en la Plaza de las Hierbas durante la Independencia, eran recogidos por los curas y se les celebraban sus funerales sin pompa alguna. La iglesia de la Orden Tercera Franciscana, iniciada en 1760, fue la tercera y última del conjunto religioso construido por esa comunidad. En los terremotos de 1785, la torre se desplomó y 60 años más tarde fue reconstruida a la manera ecléctica con características diferentes a la original. Dos cuadras al norte de la iglesia de la Tercera, en un antiguo convento confiscado a los jesuitas, funcionó por años el hospicio y casa de refugio. Narraba el inglés Isaac Holton, que en esa institución de caridad, donde se acogían huérfanos y madres en desgracia, se había construido un torno que permitía dejar a los recién nacidos al amparo de las religiosas sin que se supiera quién lo había dejado. Para los años 30, la institución que se encargaba también de la educación de los huérfanos se trasladó a las afueras de la ciudad y el inmenso edificio se adecuó para correos y oficinas diversas. Tras los disturbios del 9 de abril, se incendió y quedó en pie únicamente la fachada de la iglesia, demolida días más tarde. La Parroquia de las Nieves, una de las más antiguas de Santa Fe, se organizó en el siglo XVI alrededor de la capilla pajiza, ya existente, erigida en honor a la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves. La plazuela, frente a la iglesia, sirvió de espacio para el mercado hasta finales del siglo XIX, cuando se construyó en el barrio el edificio para tal fin. Convertida en parque con árboles y bancas, se rediseñó en 1910 para colocar la estatua de Francisco José de Caldas, mandada a hacer en París, y se le llamó Plazuela de Caldas. Hasta bien entrada la República, el barrio de las Nieves albergaba a los artesanos, sastres y panaderos, y la primera escuela pública, donde para las celebraciones del centenario de la Independencia se inauguró la Biblioteca Pedagógica para Maestros Simón Bolívar, primera biblioteca magisterial en Colombia. La calle era ancha y su plazuela, un espacio generoso y amable, que acogía a los niños de la vecina escuela y permitía largas tertulias luego de la misa. El barrio era modesto, pero cuentan que cuando de allí partían los desfiles en las fiestas religiosas, desde la iglesia de la Tercera se podía gozar de los perfumes y vapores de los ajiacos, empanadas, longanizas, puchucos, pólvora y aguardiente que invitaban a festejar. La esquina noroccidental se escogió para levantar el edificio sede de la compañía de teléfonos de Bogotá Telephone Company Limited, compañía inglesa, nacionalizada en los años 40.
Para 1918, el arquitecto Arturo Jaramillo intervino nuevamente la plaza y la sencilla iglesia se reemplazó por la actual, que se inauguró en 1937. La separación entre colonia y república obedece a una ruptura política. Sin embargo, los cambios en la arquitectura tardan varias décadas en iniciarse y establecerse. Las últimas obras del período colonial se vinculan a las tendencias neoclasicistas. La mayoría de los ejemplos de arquitectura republicana en Bogotá corresponden a las dos últimas décadas del siglo XIX y a las dos primeras del siglo XX. Para 1912, el pueblo de Bogotá decretó el boicoteo a la empresa norteamericana de los tranvías. El ministro plenipotenciario de Estados Unidos amenazó con la intervención de su país si continuaba el boicoteo. Este arreció y meses más tarde se logró su nacionalización y se inauguraron los tranvías eléctricos. Para 1918, la epidemia de gripa que cobró miles de vidas hizo evidente las precarias condiciones del acueducto, la recolección de basuras y la ventilación de las habitaciones. Mientras otras capitales del continente seguían las pautas del barón de Haussmann sobre trazado urbano, avenidas y parques, en Bogotá apenas los higienistas comenzaban a clamar por reformas. Se vislumbraba una esperanza con el firme proceso de crecimiento de la ciudad hacia el norte, en el sector de Chapinero, y hacia el sur, en el de San Cristóbal, ambos conectados con el centro por el tranvía. Despuntaba la modernidad, y con ella llegó el automóvil. Para los años 20, los cronistas reseñaban preocupados los numerosos y mortales accidentes de automóvil a causa de la velocidad. Pavorosos 20 kilómetros por hora. Y ya no era solo el automóvil. Terror y desconcierto había causado el sobrevuelo del célebre aviador Martin Knox, contratado por los hermanos Di Domenico en 1919, quien al sobrevolar el barrio de Las Nieves fue saludado con voladores y se vio obligado a aterrizar de urgencia. En 1925 se inauguró la primera aerolínea comercial, Scatta. Las construcciones dejaron atrás el calicanto. Se ensayaron nuevos elementos como el cemento y estilos copiados siguiendo modelos franceses e ingleses. La casa de María Sierra de Gómez, aún en pie, y su vecina, la llamada Terraza Pasteur, demolida en los años 80, fueron ejemplo de esa bonanza. Viniendo por la calle Real, pasando por la amplia calle de Las Nieves y la de los Tres Puentes, se entraba a la plazuela de San Diego, espacio ideal hasta bien entrado el siglo XX para elevar cometas en el mes de agosto. La antigua Recoleta fue establecida por la comunidad franciscana hacia el año de 1608, en un lugar apacible propicio para la oración y la penitencia. La primera iglesia estaba construida por una sola nave, una capilla central y otra dedicada a la Virgen del Campo y su claustro.
Para el mes de julio de 1882, el gobierno eligió la plazuela de San Diego para hacer un parque y conmemorar el centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Se le pidió al arquitecto Pietro Cantini el diseño y construcción de un templete para la estatua del Libertador, y este a su vez encargó a Alberto Urdaneta el boceto. El día de la inauguración, el templete estaba aún inconcluso. Al día siguiente, se retiró el bronce mandado a hacer en París al escultor Desprez. Nunca más se supo del paradero de la costosa estatua. En 1958, el templete se trasladó al Parque de los Periodistas, perdiendo varios de sus ornamentos originales. En 1927, parte del antiguo claustro de San Diego fue mutilado para darle espacio a la Escuela Militar de Cadetes. Esta, a su vez, fue demolida más tarde para la construcción del Hotel Tequendama. En la década de los años 40 se demolió otro pedazo que interrumpía el trazado de la carrera 10ª. Y finalmente, en los años 50, se desvirtuó el carácter de la iglesia y se reconstruyó el desaparecido claustro, en una ubicación diferente y a un menor tamaño. Para 1912, en el costado occidental, la Sociedad Di Domenico Hermanos y compañía construyeron e inauguraron el Gran Salón Olimpia, la primera sala de cine de Bogotá con capacidad para 5.000 espectadores. El 8 de diciembre, un aguacero torrencial no impidió que más de 3.000 bogotanos asistieran a ver la proyección de la película La novela de un joven pobre. Por años, el Gran Salón fue sede de toda clase de espectáculos: patinaje, boxeo, zarzuelas, óperas, teatro y variedades, hasta 1945, cuando fue demolido para darle paso a la carrera 9ª. El Parque Centenario y la Plazuela de la Recoleta fueron poco a poco mutilados. Solo quedaron la Pila del Niño y la Rebeca, completamente aislados.